¿Quién te cuida? Una sección de Quién y Qué que une periodismo, prevención y responsabilidad social. Porque una promoción, un precio bajo o una cuenta popular en redes sociales nunca pueden estar por encima de la vida. Esto es ¿Quién te cuida? Bienvenidos a esta serie de ¿Quién te cuida? Sobre cirugías estéticas, mentiras y mitos. Estamos con el doctor Carlos David Gutiérrez, médico cirujano. Doctor, gracias nuevamente por acompañarnos. De nuevo, gracias por la invitación, María Angélica. Podemos empezar. Doctor, sobre este tema queremos hablarle puntualmente qué pasa cuando un paciente le solicita un procedimiento médico que lo puede poner en riesgo o que no necesita. ¿Qué debe decirse? Esto es muy común. Realmente, cuando hablamos de procedimientos estéticos, nunca podemos decir que se necesitan porque siempre son cirugías selectivas. Entonces, la persona al momento de decidir someterse a una intervención quirúrgica estética, se somete a unos riesgos, ¿sí? Entonces, estos riesgos, la forma es conocerlos y poderlos mitigar al máximo. Entonces, la forma de manejar esto es explicándole al paciente su condición actual, su diagnóstico y su plan de tratamiento y la cirugía que se va a realizar, cuáles son estos riesgos a los que se está sometiendo y cómo los vamos a mitigar al máximo, pero siempre sabiendo que existen riesgos y que esto depende de muchos factores adicionales a la cirugía como tal. De acuerdo. ¿Y en qué casos puntuales un profesional de la salud debería negarse a realizar uno de estos procedimientos estéticos? Bueno, esta es una muy buena pregunta porque hay muchas causales de negación ante una intervención. Y una de las más comunes es cuando las personas no tienen los objetivos claros de una cirugía. Entonces, si un paciente no es clara y tiene unas expectativas no realistas, es una de las causales para decir que no. ¿Por qué? Porque es una persona que puede llegar a tener o la realidad alterada o los objetivos no son como ellas los esperan. Entonces muchas veces esto se va a prestar para complicaciones a largo plazo. Primero. Segundo que todo, cuando el riesgo-beneficio del procedimiento, el riesgo supera el beneficio. Entonces cuando tenemos algunas enfermedades o patologías de base que nos generan mucho más riesgos de trombosis, mucho como alguna enfermedad protrombótica o riesgos de infección aumentados como en una persona con diabetes. Entonces hay muchas enfermedades que de base parecieran ser enfermedades que pueden ser muy comunes en la población, pero que muchas veces debemos tener en cuenta en la historia clínica para decirle al paciente que no es candidato a una cirugía. Y eso va mucho en la ética profesional. Claro, eso va mucho en la ética profesional, pero además de la ética profesional, cada paciente cuando va a una cirugía plástica estética tiene que ingresar al quirófano con una póliza de complicaciones, que es un contrato con un seguro médico, que estos seguros médicos no dan aval así como así. Entonces tienen una serie de características que deben cumplir y una de estas es que si tiene alguna enfermedad de base esté controlada y algunos otros checklists, por decirlo así, que se deben cumplir para que esto esté atado al seguro y se pueda dar a cabalidad. Entonces, además de la ética médica, tenemos las pólizas de complicaciones que también son muy estrictas para hacer una cirugía. Y también existe el consentimiento informado en todos los procedimientos médicos, pero puntualmente en los estéticos. ¿Qué debe incluir para que un paciente entienda realmente los riesgos? Esta pregunta es muy importante porque la gente no conoce muy bien los consentimientos informados y el consentimiento informado no es un papel y ya. El consentimiento informado va de la mano de la explicación del médico y el consentimiento informado se debe hacer con una buena anticipación. Entonces, además de la consulta, donde se deben evaluar todos los riesgos y todos los objetivos y expectativas de la cirugía como tal, se debe explicar al paciente en sus palabras para que pueda entender todos los riesgos a los que se está sometiendo. Y debe haber un consentimiento verbal. Adicionalmente al consentimiento verbal va el consentimiento informado escrito, que ya es un contrato legal, donde se explica todo lo demás y que ya es el que el paciente va a firmar teniendo el tiempo de leerlo y evaluando por una segunda vez todos los riesgos a los que está expuesto. Pero no es solamente firmar un papel, es explicarlo cara a cara, voz a voz
y adicionalmente firmar el documento. Es importante saber a qué es lo que se está enfrentando la persona y todas las expectativas, ¿no? Claro que sí. Bueno, doctor, además de esto, también es importante tener claridad sobre si un médico puede garantizar a ese paciente los resultados de ese procedimiento médico y también los riesgos. ¿Es posible desde antes decir que ese procedimiento no tendrá riesgos? Todo procedimiento tiene riesgos, es decir, hasta cruzar una calle tiene riesgos, subirse a un avión tiene riesgos. Entonces, decirle a una persona que no tiene riesgos, pues es una falta de ética médica severa. Pero adicionalmente, y además de repetírselos y de explicárselos, el paciente los debe tener muy claros, porque esto es lo que finalmente ellos deben entender y que son cosas que pueden pasar. Entonces, los posibles riesgos y las posibles complicaciones pueden ocurrir y hay que saberlas manejar tanto en un equipo con médico y paciente y saberlas mitigar al máximo y en caso de que se presenten, saberlas manejar y solucionarlas si es posible. Importante eso. Además, y para finalizar, cuéntenos cuál es la importancia del profesional médico en el seguimiento y en el posoperatorio. Bueno, esta pregunta es muy buena porque no solamente es importante el profesional o el médico, sino que también la responsabilidad está atada al paciente. Muchas veces vemos que los pacientes pueden desapegarse un poco en los posoperatorios o en el seguimiento de los tratamientos y la responsabilidad es mutua. Así como el médico debe hacer los seguimientos, los controles y tomar las decisiones médicas como tal, el paciente también debe seguir las recomendaciones y así como tiene derechos, tiene deberes. Entonces, ambos en ese momento, paciente y médico, tenemos derechos y deberes que debemos cumplir para que el procedimiento y el postoperatorio o el seguimiento de un procedimiento, no sea quirúrgico o no, sea el adecuado y se puedan detectar cualquier anomalía que se pueda corregir a tiempo. Muy importante todas estas recomendaciones, doctor Carlos David Gutiérrez. Gracias nuevamente por acompañarnos en Quien Te Cuida. Así cerramos esta serie de cirugías estéticas, todas esas mentiras y mitos que pudimos esclarecer gracias a su conocimiento. Muchas gracias a Kienike y a ti de nuevo por la invitación. Ya saben, antes de hacerse un procedimiento médico, consulte, pregunte y verifique. Quien Te Cuida, periodismo que protege su salud.